Buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenidos al programa Entre Tintos y Papeles, a Radiovisión 106.1, frecuencia modulada, sus plataformas, varias plataformas de visión, así como Radio Entre Tintos y Papeles. Voy a comenzar este comentario manifestando un criterio estrictamente personal en cuanto se refiere al Consejo de la Judicatura y el señor Mario Godoy. Sinceramente les digo que me ha llamado la atención, primero, de que entre gallos y medianoche se reúna el Consejo de la Judicatura, que tiene varias tareas que desarrollar, y nombre a un señor que efectivamente tiene varios títulos académicos, de esto no hay cómo desconocer, pero no es abogado, a pesar de que el reglamento interno del Consejo de la Judicatura le faculta a cualquiera persona, cuando sea nombrado presidente ocasional por A o B razones, o se le encargue la presidencia, puede acceder. Sí, es una licencia en el reglamento interno del Consejo de la Judicatura, pero esto desdice de la transparencia que debe existir. El señor Daniel Arco es conocido por su afinidad al señor Godoy y también al gobierno nacional. Esto no debería ser un óbice, un obstáculo para que el señor vaya al Consejo de la Judicatura o se le nombre presidente ocasional del Consejo de la Judicatura, pero sin embargo podrá ser lícito, perdón, podrá ser legal, pero no es lícito. Es decir, entre gallos y medianoche se toma una disposición al interior del Consejo de la Judicatura, no se le nombra a quien debía ser a la vicepresidenta porque se argumenta que existen problemas de carácter tributario y que no puede entonces la señora ejercer el puesto de presidente de la Judicatura. Pero, aquí viene el pero, hábilmente tocan la situación, hacen la sesión, mayoritariamente un Consejo de la Judicatura respalda esta posición, y yo me pregunto, toditos los miembros del del Consejo de la Judicatura hacen venia al señor Godoy. ¿Qué le deben al señor Godoy? Porque esta es la pregunta de fondo. Hay un cuestionamiento a nivel nacional de la actuación del señor Godoy y un cuestionamiento a nivel nacional del Consejo de la Judicatura. Pero sin embargo, los miembros de este organismo pretenden o logran que el señor Godoy se vaya de vacaciones unos días, nombran al suplente, en este caso al señor Daniel Arco, que es vocal, y le nombran para reemplazar al señor Godoy, repito, tomando una disposición de carácter interno del Consejo de la Judicatura. Nosotros sabemos que las funciones principales del Consejo de la Judicatura son representar legalmente al Consejo, o sea, al grupo, a la figura, a la institución. Tiene también la facultad de representar legalmente al Consejo de la Judicatura, convocar y presidir las sesiones del Pleno, dirigir el debate, ordenar la discusión y someter los temas a votación, ejecutar y firmar las resoluciones aprobadas por el Pleno, supervisar la administración del sistema judicial, presupuesto, talento humano. Ahí va entonces la situación. Talento humano.
deben haber sido beneficiarios con una gran cantidad de nombramientos paragnados y cognados de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, perdón, del Consejo de la Judicatura, y ellos devuelven con una sumisión totalmente escandalosa y nombran a un vocal, Daniel Arco, para que preside el Consejo de la Judicatura en un breve tiempo, un breve periodo. Entonces, se dice que tiene que controlar el sector humano, quiero decir, el personal, la infraestructura y coordinar con otras funciones del Estado. Sí, está bien, pero esta coordinación se da y suena más a sumisión, suena más a trueque, suena más a arreglo que efectivamente una autonomía que existe en el Consejo de la Judicatura. Se dice por parte de varias personas que está bien que el señor Larco haya sido nombrado, porque lo que hace es cumplir las decisiones del Pleno. Es decir, prácticamente el Pleno en su mayoría, cuando hay mayoría, le imponen ciertos comportamientos al presidente. Y hay que decirlo también con claridad, así como estoy haciendo el comentario en contra de esta alianza entre gallos y medianoche. El presidente del Consejo de la Judicatura no decide sobre términos jurídicos, sobre temas jurídicos, no interpreta la ley como lo hacen los jueces. Es más, no emite sentencias. Entonces, cuando existe licencia, impedimento, ausencia temporal, entra la figura del vocal que asume el encargo. Cuando el vocal asume la presidencia, no cambia el rol jurídico, solamente asume funciones administrativas de presidente y podrá convocar, representar, en fin, como ya vimos anteriormente, coordinar con las direcciones técnicas. Pero lo que no puede hacer el Consejo de la Judicatura y el presidente es actuar como juez, tomar decisiones fuera del Pleno. Todo lo que desarrolle tiene que estar respaldado necesariamente por informes jurídicos y o por decisión del Pleno de la Asamblea, del Consejo de la Judicatura. Este es el marco en el cual voy a desarrollar el comentario. Sí, efectivamente se presentan este tipo de situaciones y nosotros sabemos y conocemos que el Consejo de la Judicatura está representada por personas que deben tener una idónea capacidad de representar a, los, a las personas. Entonces, a las personas, a la ley, al derecho, a las buenas costumbres. Nosotros sabemos y estamos presenciando el juicio político que se desarrolla en contra del señor Godoy por disposiciones que estarían contrarias a la ley o que están contrarias a la ley y que por eso se le está juzgando el juicio político justamente al señor Godoy. Pero se aferra al cargo, yo diría con uñas y dientes. ¿Cómo así defiende tanto el señor Godoy? Porque en algún momento y bajo el comentario de muchos expresidentes del Consejo, de la Corte Nacional, en fin, debería dar un paso al costado por dignidad propia de él como persona y también para limpiar un poco, tratar de limpiar esa situación difícil, oscura que atraviesa la justicia ecuatoriana. Vemos cómo nosotros somos utilizados incluso en algunas ocasiones por ciertos medios de comunicación, por los trus de la comunicación, y nos desinforman de ciertas circunstancias. El señor Godoy
tiene un estudio jurídico en donde trabaja su esposa y ha defendido casos difíciles, oscuros de narcotráfico. Claro, cada uno es libre de pensar en el matrimonio y de ejercer su profesión, pero hay que escoger los casos que se defienden. Quiero decir, escoger en el sentido lato de la palabra, ver los que realmente están apegados a derecho, si hay cómo ejercitar la defensa en forma clara, sencilla, yo diría sin trabas, sin ofertas. Ahí se debería tomar la defensa, y esto lo digo como abogado, pero de por medio, ustedes saben, señoras y señores, y esto no estoy exagerando, que en juicios importantes se negocian honorarios, entre comillas, comisiones, y se realizan una cantidad de presiones en contra de las autoridades que tienen que resolver la situación de las personas que están siendo juzgadas por la ley. Entonces, viene la presión sobre los jueces, sobre los fiscales, y a lo mejor les dejan gotear unas cuantas dádivas para que los señores jueces, por temor o por favor, fallen en contra del Estado ecuatoriano, en contra del pueblo ecuatoriano y favorezcan a los grupos criminales delictivos. Esta es la visión que este servidor tiene sobre el problema del Consejo de la Judicatura. Muchas de las veces se llevan de leguleyadas, es decir, como en el presente caso, una situación de un reglamento interno lleva a que el señor Daniel Arco represente al Consejo de la Judicatura. ¿Para qué? ¿Para proteger a alguien? ¿Para qué? Para proteger a algunos miembros del Consejo de la Judicatura, para proteger tal vez a algunos jueces que son obedientes a las disposiciones o que fueron obedientes a las disposiciones del señor Godoy, porque nadie puede negar en este país que la justicia está direccionada, que la justicia tiene ciertos bemoles, que la justicia tiene un camino para perseguir a quienes a lo mejor difieren con el pensamiento político del Ejecutivo y tiene otro camino que permite dilatar el proceso, que permite entrampar el proceso, hasta que en un momento dado el hecho noticioso pierde connotación y pueden hacer de las suyas. Creo, señoras y señores, que la Asamblea Nacional debería destituirlo al señor Godoy. Pero si no es así, como dice el pueblo cuando se tiene sangre en la cara, debe debe dar un paso al costado y salir del escenario que es muy difícil y cruento para la institucionalidad del Estado, para la posibilidad de que el pueblo ecuatoriano vuelva a creer en la justicia, porque ahora se encuentra menoscabada la misma, incluso por intereses de estos grupos que controlan al Estado o controlan el Consejo de la Judicatura. Yo no sé qué va a pasar, no soy agorero, pero le veo difícil las próximas horas en cuanto se refiere a la decisión de la Asamblea Nacional, sabiéndose que la comisión puede recomendar el archivo o puede recomendar el juicio político. Veremos qué es lo que pasa. Recuerdo con total claridad que muchas de las veces se utilizaron las fiestas o el festivo de carnaval y se conoce justamente como el carnavalazo, cuando varias dictaduras, cuando varias personas accedieron a las dictaduras de la República del Ecuador. Esto es histórico. Viene viernes antes de carnaval, sábado antes de carnaval, hasta el martes de carnaval, y las cosas ahí se cuecen habas en estos días y
A lo mejor la resolución nos toma a los ecuatorianos todavía enfiestados, yéndonos del miércoles a la iglesia a arrepentirnos de los pecados, en fin. Entonces, la coyuntura, la coincidencia en fechas, es importante que ustedes conozcan porque la ciudadanía se va a dedicar a su familia, al juego del carnaval, en fin, y ahí a lo mejor nos podrán meter gato por liebre. Atentos entonces a esta circunstancia que yo he dicho que hay una persecución en contra de varias personas, una agilidad increíble para tratar estos casos y una rémora asimismo perceptible desde todo punto de vista. No les da la gana de actuar en tal o cual juicio y hacen que incluso las pruebas desaparezcan en algún momento, las pruebas no sean calificadas por los jueces en debida forma porque a lo mejor se realizan a medias las mismas y entonces vienen las sentencias que a lo mejor dejan en entredicho la actuación de los jueces y de los señores fiscales. No estoy diciendo de todos, ojo, estoy diciendo que algunos son obedientes, pero son obedientes porque existe diezmo. En estos momentos estamos viviendo nosotros una situación, no conozco a fondo el tema del señor Aquiles Álvarez. Lo que sí conozco es que está creciendo políticamente hablando. El señor está acusado de haber sustraído algún combustibles en las bombas que tiene de gasolina él y sus hermanos, el caso denominado triple A. Pero ahora le están acusando de lavado de activos en una situación que está dentro del deporte. Dos hermanos y el señor Aquiles Álvarez han caído presos más de 10 personas y se dice que han utilizado la figura deportiva para el lavado de activos. Repito, no estamos nosotros defendiendo al señor Aquiles Álvarez porque desconocemos la investigación. Pero hoy, en estas horas, este 10 de febrero del 2026, el señor Aquiles Álvarez y varias personas nuevamente suben a la palestra en el llamado caso Goliada. Una investigación, sí, una investigación que busca formulación de cargos por delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. Desgraciadamente, entre los detenidos están los hermanos del señor Aquiles Álvarez y personas conocidas cercanas a esta persona. Se le acusa o se dice que posiblemente exista una organización de mafiosos en delincuencia organizada con de posibles delitos de lavado de activos y defraudación tributaria. Voy a tratar de explicar un poco de qué se trata más o menos la situación. Lavado de activos, nosotros sabemos que es dinero sucio, que procede, que no tiene una fuente digna, legal, y se introduce al mercado para ese dinero sucio convertirle en dinero de tipo legal. Esto lo realizan frecuentemente muchísimas personas y muchísimas empresas. Es un delito, indiscutiblemente, el lavado de activos. Y lavado de activos está en muchas actividades de la República del Ecuador. Ustedes salen, ustedes van a la calle y ven ópticas por cualquier lado, ven supermercados por todo lado, se topan con boticas en lugares increíbles que yo creo que ni un gato enfermo va a esa botica. Hago un símil, ¿no? Ni el enfermo más enfermo va a esas boticas. Vemos cómo se multiplican los gimnasios, las lavadoras de vehículos. A lo mejor
detrás de estas actividades no estará el narcotráfico, no estarán lavándose los activos, ¿sí? Posiblemente es la forma más fácil de lavar el dinero. Y si ustedes se dan una vuelta, salen a la ciudad, se van por la avenida Don Bosco, se van por la avenida Solano, recorren la avenida de los Conquistadores, se van por la avenida del Migrante, van a Misicata, van a Baños y se encuentran con unos edificios increíblemente grandes. La construcción y la venta de vehículos usados es la que mayor rentabilidad les produce a los señores que lavan el dinero. No sé si ustedes tengan la misma percepción, pero les invito a que tomen en cuenta esta, esta narrativa que tengo frente al crecimiento del dinero sucio, a la introducción de dinero no claro dentro de la economía del país. La defraudación tributaria no es otra cosa, señoras y señores, por ejemplo, no facturar. Por ejemplo, vender en efectivo y no hacer constar dentro de la contabilidad. Llevar doble contabilidad, es decir, con el objeto de que no se paguen los tributos en forma justa al Estado ecuatoriano. La defraudación tributaria es un delito que implica a la persona, a las empresas, que engaña deliberadamente al Estado para pagar menos impuestos o no pagarlos, utilizando maniobras legales. Y quede claro que el lavado de activos no es perdón, la defraudación tributaria no es un simple error contable. Existe de forma cierta, de forma clara, la intención de engañar al Estado. Por ejemplo, una defraudación se declara medios de ingresos de los reales, usar facturas falsas o empresas fantasma, inflar actividades económicas, simular operaciones para evadir tributos. Entonces, es un delito la defraudación tributaria. No solamente es un delito de carácter administrativo, y tiene la ley ecuatoriana, el COIP, el Código Orgánico Integral de Procesos, claramente definido lo que es la defraudación y las penas que deben ponerse a las personas por sus actuaciones dolosas. La prisión, dependiendo del monto defraudado, multas elevadas, pagos del valor adeudado al Estado, que incluso se cobran a través de coactivas, en fin. Si es que existe en el lavado de activos una estructura organizada, el delito se agrava. Y se agrava no solamente porque existe una actividad organizada, sino cuando hay reincidencia, se usan vinculadas o familiares, empresas vinculadas o familiares, existe una red organizada, se conectan con otros delitos como el lavado de activos, que es lo más seguro. Entonces, las personas salen a decir fue un error administrativo, es responsabilidad de los contadores, que no hubo perjuicio al Estado, que no existe prueba de dolo, o sea, la intención dolosa de favorecerse del hecho. En fin, vemos entonces que el señor Aquiles Álvarez y sus familiares están acusados de manejar dineros y defraudación tributaria a través de una figura jurídica como está siendo ahora investigada. Pero aquí se comete un error jurídico, es más, los medios de comunicación, las redes sociales, los corifeos acuden a las redes sociales, repito,
vulnerando el principio de la presunción de inocencia. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, pero tampoco nadie está por encima de la ley. Efectivamente, las investigaciones deben realizarse y cuando haya certezas o indicios suficientes, debería presentarse a la ciudadanía y los jueces iniciar las acciones. Vemos ahora cómo en contra de la ley incluso se presentan rostros, se presentan personas, hacen el show de los allanamientos, en fin. Qué pena, pero la defraudación tiene que responder a una investigación, a las pruebas que deben estar constando en las investigaciones sin presiones políticas y los funcionarios públicos, que es lo más, que es lo vital en esta circunstancia, demostrar y responder con pura transparencia, con suma transparencia. La ciudadanía tiene derecho a exigir claridad, a exigir explicaciones a la justicia, en fin, pero también tiene el derecho de reclamar el no pago de los impuestos porque no llega al Estado, no llega esta riqueza que se produce y que es recortada del Estado con la defraudación tributaria para la ejecución de obra pública. Entonces, señor Aquiles Álvarez, ahorita es el centro de la polémica, se magnifica el hecho, repito, no conozco a profundidad, pero lo que le he oído al abogado de la defensa es que, por ejemplo, han encontrado miles de dólares, pero no estaban en posesión del señor Aquiles Álvarez, que se dice que el señor Aquiles Álvarez se sacó esa situación que sirve para perseguir, para ubicarles a los detenidos, esta situación que se les pone una de las piernas, que no estuvo puesto y que según el Estado esta es una contravención y el SNAI dice lo mismo. Vemos entonces, señoras y señores, que la situación se le trata de ver de diferente forma a lo que realmente puede existir. Solamente la investigación podrá reforzar la credibilidad de la justicia y robustecer asimismo la confianza ciudadana. Paso de el caso Aquiles Álvarez y otras personas a analizar una situación que se vuelve difícil. La ley emergente presentada por el Ejecutivo para los GATS a nivel nacional. Una ley que se ha calificado de urgente, económico urgente, y que ha sido rechazada por todas, prácticamente por todos los GAPs, los alcaldes, las juntas parroquiales, en fin, esta ley que se dice lesiona la autonomía de los municipios y de los GAPs. Se dice de qué se trata esta ley. Es un ajuste, un reordenamiento, un recorte. ¿Qué es? Un recorte de presupuesto, pero parece que el Estado ecuatoriano quiere cubrirse, quiere curarse en sano, evitando las transferencias de los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados. Y esto porque existe déficit fiscal y falta de liquidez en el gobierno central. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias.